Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Lamentablemente, todo lo que te veníamos comentando hace ya varios programas que estaba ocurriendo con la economía argentina se está cumpliendo. Hoy tenemos la crisis presente delante de nuestras narices y una situación muy incierta que nos lleva a un escenario realmente muy complicado en términos económicos y en términos sociales en la Argentina. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? A ver, ¿cómo podemos sintetizar? Errores comunicacionales, maniobras disuasivas, respuestas equívocas y esquivas también, error de diagnóstico, una multiplicidad de factores, pero a ver si podemos ver estas imágenes. Y me hacen recordar, es de la película La Tormenta Perfecta, pero le quiero comentar a todos ustedes, a ver si lo asociamos con otra imagen que fue del viernes pasado, a ver si tenemos esta imagen del viernes pasado, el tema del flan. Entonces tenemos la tormenta perfecta y el tema del flan. Y estos son los diagnósticos. Y para hablar de tormenta perfecta, uno de los economistas que primero habló de las condiciones de tormenta perfecta, que se encuentra obviamente a mi lado, es Agustín Datelis. Y por otro lado nos encontramos con este escenario de no ver la realidad o negar la realidad. Realmente preocuparse el equipo, todo el equipo del presidente de la Nación, en el tema del flan, por una cargada, por una música, etcétera, 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 ¿sí? Con todo eso, en vez de lo que está ocurriendo en el día a día, en la realidad, ¿no? Una realidad que marca. A ver, segundo, en riesgo país. La República Argentina. Sexto en inflación a nivel mundial. Primero país, disculpame, riesgo país que cruzó los 800 puntos básicos. ¿No? Digo, en esta situación, rápido, cortito, para que se entienda, riesgo país es la tasa de interés que la Argentina paga, ¿sí? En relación, la diferencia en realidad en relación con la tasa que paga Estados Unidos en el mundo. Como hoy tenemos una necesidad de refinanciamiento de la deuda, porque la Argentina no genera dólares para poder afrontar los pagos de la deuda, hay que refinanciarla, que aumenta el riesgo país, es que te aumenta la tasa de interés que enfrentás al momento de refinanciar la deuda hasta punto que se puede tornar impagable. Ese es el gran riesgo que hay. Si me permitís, yo le quiero comentar a todos ustedes, porque tenemos ahí las vías de comunicación. La semana pasada este programa es uno de los programas más vistos en CN23. Tuvimos llamadas, mensajes de todo tipo. Obviamente, algunos agradeciendo el diagnóstico que se hace de la realidad y otros insultando, ¿sí? El núcleo duro que defiende el gobierno. La 4D, la cuarta D, es la dimensión social de la economía. Cuando te planteamos los temas económicos, tratamos de plantearlo con hechos objetivos. Por eso seguimos con los datos. Dijimos segundo en riesgo país, después de Venezuela, ¿no? Sexto en inflación, primero en crecimiento de la deuda externa, caída de la actividad industrial. Todos los jueves en el estreno y los domingos en su repetición hablamos de los despidos. Y hablando de despidos, ¿quién está ahora? Walmart. Walmart cierra sus sucursales, empresa americana. Caen las acciones en Wall Street.
se derrumba, de energéticas, de empresas muy importantes, de bancos, en Wall Street. Eso está marcando también la poca credibilidad que hay en nuestro país. Y cayó el empleo registrado en 106.000 trabajadores. La pérdida de confianza en el gobierno es absoluta. Por eso lo que preocupa hoy y mucho frente a la crisis que ya está presente es cuál es la salida de esta situación. Digamos, hoy no hay ninguna credibilidad ni confianza en el gobierno y sorprende mucho lo que ocurrió en el día de ayer. El día de ayer, antes que abra el mercado, con un mercado que ya se presentaba con muchas tensiones y muchos conflictos, acá te venimos contando todos los programas, los problemas estructurales de fondo que presenta la economía, que el gobierno no atiende, mira para otro lado, va pegando manotazos de ahogado, pidiendo plata a un lado al otro, va ganando tiempo, pero los problemas siguen presentes. Más allá de toda esa situación, y la cuestión conflictiva que se planteaba, antes de que arranque el mercado, aparece el presidente, Mauricio Macri, el presidente, no un ministro, un funcionario que pueda actuar como fusible frente a alguna eventualidad, el propio presidente de la Nación con un mensaje grabado de 2 minutos anunciando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no tenía cerrado. Que después dijo al día siguiente, lo dijo Marcos Peña, que era la intención del gobierno, ¿no? Claro, a última hora, en el día de ayer, sale un comunicado del Fondo Monetario Internacional donde, tratando de ser lo más políticamente correcto y usando algunas palabras un poco elípticas, trata de no salir a cruzar directamente al presidente, pero que en ningún momento confirma lo que se había anunciado a la mañana, con lo cual es una desmentida lo que termina ocurriendo. Eso precipitó lo que vivimos en el día de hoy, jueves, en Argentina, con un dólar que llegó a venderse en un momento a la tarde en los bancos al público minorista a 45 pesos. En un momento se corrieron los precios de las pizarras, no había más precio, había solo precio comprador, no había vendedor. El mayorista llegó a tocar casi 42 pesos, en un momento 41,90. Una cuestión completa y absolutamente descontrolada. El problema es que todo esto que estamos viviendo en el mercado financiero por estos días tiene impacto, y un impacto muy fuerte, muy dañino, muy profundo sobre la economía, sobre el día a día, sobre la economía de todos nosotros. Vos que nos estás mirando del otro lado, esto tiene traslado a precios. La inflación, que viene siendo un problema que te cuesta, que no llegás a fin de mes, va a ser un problema mucho más grave, lamentablemente, de acá en adelante, y te lo tenemos que contar. La economía argentina, por su estructura, hace que esto tenga traslado a precios. Te voy a dar un dato. Disculpa, quiero comentar algo, que es lo que dijo a raíz de tu comentario, porque mucha gente se pregunta, pero si no compro $1 y demás, acá Agustín les comentó, se traslada a precios. ¿Qué dijeron desde la Cámara Argentina de Supermercados? Dijeron lo siguiente, que hay una inflación contenida. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios mayoristas están ahora en un 10%. ¿Sí? Y tal vez en el supermercado hoy te están trasladando al 5%. Quiere decir que ya queda un 5% residual para el mes que viene. Claro, el traslado a precios, que en Argentina siempre es muy fuerte, el traslado a precios de la devaluación, por estos tiempos es un poco más bajo de lo que es históricamente por una mala noticia, porque la economía está en recesión. Entonces, cuando cae la actividad económica, cuando se pierde el empleo, ese traslado a precios es menor. Ahora, de todas formas, sigue siendo fuerte. Para darte un número, la inflación acumulada, el último dato que publicó el INDEC es julio. Entre julio del año pasado y julio de este año fue 31%. La devaluación, julio, 61%. ¿Sí? A julio, digo, si la tomás a hoy, estamos arriba del 100, más del doble, más de 120, una locura. Bueno. Pero a julio 60. Con lo cual ahí tenés un dato que te marca que el traslado a precios se está dando más o menos en la mitad, en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Ayer tuviste una devaluación de más de un 8%. Hoy de un 20%, ahora al cierre un poco menos, porque el Banco Central también, estas cosas raras que hacen, salió a vender a último momento para que el precio de cierre sea más bajo, $500 millones. 2 minutos antes que cierre el mercado, para que el precio sea un poquito más bajo de lo que fue a lo largo del día. No tiene ningún sentido, porque todos sabemos que mañana la presión del mercado va a seguir siendo alcista, y hoy volviste a entregar $500 millones a un precio más bajo, que es lo que vienen haciendo todos los días. Pero te digo, 8% de ayer, 20% de hoy, es casi 30% de devaluación en 2 días, que eso a grandes rasgos te estaría sumando 15 puntos adicionales a la inflación para este año, que ya veníamos proyectando en torno a un 35, un 40, se te va arriba de un 50%. Los salarios cerraron, en el mejor de los casos, en paritarias de 25 puntos. Hay un impacto muy fuerte sobre el poder adquisitivo de los salarios, se deprime el mercado interno, y otra cuestión que empieza a parecer ahora más compleja es
cruje la cadena de pagos. La tasa de interés que en 47% te veníamos diciendo acá es insostenible, es una locura, la suben a 60%, suben los encajes bancarios, están tomando medidas desesperadas para contener algo que es incontenible. La suben al 60% y los mercados reaccionan mal. Sí, pero a todo, porque digo, hay un momento, acá me acuerdo en un programa lo habíamos explicado, la tasa de interés deja de ser un instrumento en determinado nivel y pasa a jugarte el efecto contrario. Es decir, vamos a ponerlo en un ejemplo bien sencillo para que se entienda. Si vos vas a una financiera y tenés colocada plata y te dicen, déjamela, te pago el 20% anual, la dejás. Si vas a retirar al mes siguiente y te dicen, no, déjamela, te voy a pagar el 25%. El 30. El día que vas te dice, déjamela, te voy a pagar el 140. Decís, no, dámela que me voy, porque empezás a sospechar que esto no tiene la plata. No tiene la plata, no me la pueden dar. En este caso pasa exactamente lo mismo. La economía argentina no puede tener tasa de interés de 60% anual. Destruye la actividad productiva, destruye el aparato industrial, destruye el empleo, quiebra la cadena de pagos. Y te doy un dato que surge a partir de lo de ayer y de hoy muy importante. Grandes firmas vinculadas con alimentos, con productos básicos, pero multinacionales que explican en gran parte el mercado y la formación de precios en el mercado, comunicaron esta tarde en el medio de este descontrol financiero a los minoristas que dejan de entregar los productos por lo menos hasta la semana que viene, hasta tener algún panorama, porque claro, ¿cuál es el precio? Cuando vos fijás un precio en una de estas empresas que fijan precios para los productos, lo que te importa al final del camino es el costo de reposición. Sí, es decir, ¿a cuánto voy a tener que comprar este producto nuevamente que hoy estoy vendiendo? O fabricar este producto que hoy estoy vendiendo. Con este marco de incertidumbre que tenemos hoy en la Argentina, imposible fijar un precio ni de acá a la semana que viene. Por eso el escenario de desabastecimiento aparece como un fantasma probable y cuidado porque es muy delicado eso. Sabés que algunas personas que me contacté y demás en la provincia de Buenos Aires, a ver si nos pueden mandar a esta línea de WhatsApp en los supermercados, si están faltando algunos de estos productos de alta rotación, porque de hecho está ocurriendo y el problema es tal cual lo marcó Agustín. Bueno, pero quiero comentar, hablando de la dimensión social de la economía, ustedes escuchan permanentemente, el gobierno utiliza la palabra ajuste. Va a llegar un momento que no le queda más que ajustar. Pero el ajuste tiene una significancia muy importante. 1.500 personas se quedaron sin atención de diálisis. Se trata de pacientes sin recursos que están en el programa Incluir Salud por una deuda que tiene el gobierno de 250 millones de pesos con 200 centros de salud. ¿Saben lo que es diálisis? Las personas que no salen de un centro de diálisis se mueren, ¿sí? Fíjense lo que está ocurriendo cuando habla de cadena de pago, ocurre esto, pero cadena de pago en este caso directamente es sinónimo de muerte, ¿sí? Estoy hablando de 1.500 pacientes que se quedan sin diálisis porque no le están pagando a los centros privados. Pero bueno, concomitante... Un dato con esto. O hablaba hoy con un intendente de la provincia de Buenos Aires, me decía, tienen hechos pedidos para los hospitales, suministros para hospitales que le estaban por entregar y habían cerrado una compra hace 2 o 3 días atrás. Recibió hoy una nota diciendo, no vamos a mandar la mercadería, tiramos atrás lo que acordamos, nos sentaremos de nuevo la semana que viene porque no tenemos idea de cuáles son los precios. Suministros para hospitales, un municipio, me lo contó el intendente hace un rato antes de entrar acá. Esa es la situación que estamos viviendo hoy en Argentina. Mientras tanto que hablamos de este tipo de recorte presupuestario, porque fíjense la paradoja, hay recorte presupuestario, pero sin embargo, a través del Ministerio de Agroindustria, con la firma del decreto presidencial, se le perdonó 71 millones de dólares, ¿sí? ¿A quién? Al grupo Pérez Compán. El grupo Pérez Compán, a través de una multa en la aduana que tenía, una sanción en la aduana que tenía Molinos y Río de la Plata. O sea, fíjense, cuando el objetivo es recaudar, se está dando este tipo de condonación. Y con otra paradoja, le preguntaron hoy en la conferencia de prensa al jefe de gabinete y dijo desconocer este decreto. No, y además el jefe de gabinete dijo, quedémonos tranquilos, no pasa nada, no hay ningún fracaso económico, todo está bajo control. Bueno, esto fue hoy a la mañana con el dólar a, ya me pierdo, a 34 pesos creo. Mira, bueno, es sencillo. Llegó a 45. Es sencillo, vos vas a comer y decís, quiero por una hora desenchufarme de lo que está pasando y te encontrás que el dólar subió 2, 3 pesos. Realmente no es una broma, es así lo que está ocurriendo estos días. Y adelantamos el tema, la CGT por cuarta vez contra el gobierno nacional para frenar también una crisis interna porque hay disputa entre sindicalistas dialoguistas y más combativos y demás. Van el día 25 a una huelga sin movilización y paralelamente las dos CTA van a hacer
una movilización con paro por 36 horas, 24 y día 25. Bueno, no pasemos por alto la movilización docente en un esquema donde el gobierno no se mueve de lo que ofrecen paritarias de 15%. Estamos hablando de una inflación que te estamos proyectando en el medio de este despelote, lo que se puede proyectar cerca de 50. No se mueve de ahí. Gran movilización de docentes en un contexto donde además tenés 57 universidades nacionales paradas por los ajustes sobre presupuesto. Rapidito y arrancamos con el primera tanda de invitados que tenemos ya acá sentados en el living. El ministro Duhovne sigue poniendo el foco en el ajuste por el lado del gasto público. Dijo que el compromiso de 1.3% de déficit que acordó con el Fondo Monetario va a ser un techo para el año que viene. O sea que está anunciando que el ajuste va a ser más fuerte. Cortita te la cuento. Hasta ahora se hablaba de un ajuste de 300.000 millones de pesos. Mucho más fuerte va a tener que ser el ajuste. ¿Por qué? Porque la devaluación te aumenta la carga de la deuda. La Argentina tiene un presupuesto en pesos y la deuda que asumió este gobierno en los últimos 2 años y medio es una deuda en dólares. Si hace 3 meses atrás tenías un dólar de 20 pesos y hoy uno de 40, la carga de la deuda en el presupuesto se duplicó. Si no querés entrar en default y tenés que respetar el pago de intereses, tenés que ajustar mucho más las partidas presupuestarias. La economía en recesión es menos recaudación, o sea que si querés mantener el déficit en esos niveles tenés que ajustar más el gasto. Y la otra, cuando las tasas de interés están en 60%, agárrate porque la recaudación de impuestos se destruye. Nadie está dispuesto a financiarse a esas tasas para pagarle impuestos al fisco en un esquema recesivo y de alta inflación. Lo que ocurre es que empieza el público a financiarse contra el fisco, entonces por menos actividad, por altas tasas de interés y por devaluación, el ajuste va a tener que ser mucho más fuerte de lo que el ministro había anunciado hasta ahora. Yo creo que no hay margen en la economía y en la sociedad argentina para soportar un ajuste de esas características. ¿Presentamos a los estamos invitados? presentando a los invitados. Nos acompaña el doctor Daniel Germanos, que, bueno, ex juez penal, actualmente es abogado del Sindicato de Camioneros y vinculado con la apertura del programa, ¿no? Porque se eligió a los trabajadores como la causa, el diagnóstico que tiene el gobierno, que el salario era la causa de la inflación. Vamos a tener el próximo bloque a referente del sector docente que hicieron, le pisaron los sueldos y la inflación subió igual. Y uno de los temas era, bueno, ¿qué pedían los gremios? Más allá de acompañar como mínimo la inflación, la famosa cláusula gatillo que la negó el gobierno. Negándola, la inflación se le fue por las nubes. ¿Qué dijo el gobierno? Y bueno, vamos a apretar del punto de vista judicial. Y usted, que trabaja con el Sindicato de Camioneros, viene una maniobra que ocupó los titulares mediáticos, el tema del embargo a camioneros y su posterior marcha o movilización que hizo el gremio al Ministerio de Trabajo. Bueno, yo creo que lo que el gobierno ha hecho es reemplazar, hacernos creer que el concepto de honestidad es el honestismo. El honestismo es una especie de campaña política basada en una supuesta honestidad de unos, pero como es muy difícil probar la honestidad de alguien, es más fácil probar la corrupción de los demás. Entonces se trató de demostrar a toda costa que los opositores, tanto políticos como sindicales, eran feos, sucios y malos. En el caso de Hugo Moyano, la campaña de la multa formó parte de esto, formó parte de una campaña de destrucción de quizás el sindicato más eficiente que tenga hoy la Argentina. ¿Por qué razón? Simplemente porque es opositor al gobierno. Ya de por sí lo tenía estrangulado con 1.500 millones de pesos que le debían a la obra social. Pero a esto se le sumaron infinidad de causas judiciales. Y voy a rectificar, no fueron causas, fueron denuncias. Denuncias en todos los fueros, en todas las provincias. Fue realmente un verdadero atosigamiento. Y los fusiles que utilizaban era Arriba, Marcos Peña, Ocaña, Arieto, también a sueldo del gobierno, Carrió. Entonces se usaron todas estas ametralladoras, banderas del honestismo. Después vimos los aportes truchos de la provincia. Entonces vemos que no es honestidad, es honestismo. Es una campaña en base a una supuesta honestidad. Ahora bien, con el correr del tiempo, toda campaña publicitaria termina absolutamente degradada cuando uno empieza a confrontar con los hechos. Cuando uno ve, como decía acá el conductor, que a pesar de congelar salario, la inflación sigue igual, porque el motor productivo no funciona, y que si todo el gobierno está pensando en que tratar de probar que la expresidente era una delincuente, eso soluciona el problema del país, es un error terrible. Yo les aseguro que muy pocos fiscales y jueces
de la Argentina pudieron evitar un encuentro o una visita personal con el jefe de inteligencia, con Gustavo Rivas, o con Marcos Peña, o con alguna de estas diputadas. Algunos funcionarios rehuyeron expresamente estas invitaciones. Se dieron cuenta que era una cosa que absolutamente indebida. Pero tenemos ya bastante avanzado y probado, por ejemplo, las presiones que hubieron en la causa independiente, lo que generó el apartamiento de 2 fiscales, que no salió en ninguna parte. Y cuando alguien lo menciona curiosamente como presión de Moyano o presión mía. Cuando se los aparta porque la Fiscalía General admitió y se probó que el abogado de Bebote era asesor de Milman, el segundo de Bullrich. Cuando uno advierte estas relaciones, y además la abogada de Carrió, denunciante en la causa, es Arieto. Entonces, cuando uno pone el foco, yo tengo 41 años de trabajo en la justicia. Aparte conoce el fuero penal bien. Y sabemos lo que es una fotocopia, por ejemplo, lo que es un cuaderno y lo que es un chofer, sabemos estas cosas. Sabemos de alguna manera valorar las pruebas, sabemos que hay pruebas que en realidad no tienen como fin otra cosa que la tapa de un diario. Es decir, son formas de escandalizar lo que yo llamo criminalismo amarillo, ¿no? Es un fusilamiento de tipo mediático. Y doctor, en el medio de este tema, las multas, todo, hubo en las últimas horas una imputación al ministro Triaca. Sí, concretamente, nosotros lo denunciamos con la firma de Hugo Moyano y la mía al ministro Triaca por hacer fraude procesal, por engañar... Discúlpeme, explíquele a la gente que no es abogada, ¿qué significa fraude procesal? Bueno, es decirle a un juez, mire, nosotros hemos sancionado a camioneros porque violó esto y esto, y tiene tantos afiliados y le corresponde tan multa, y en tiempo y forma no contestaron, por lo tanto consintieron la multa. Se probó, primero, que en tiempo y forma se contestó el traslado, pero lo pusieron en otro expediente. No fue un error. El famoso cajoneo. Exacto, se puso otro expediente para decir que en tiempo y forma el ministro no lo vio, entonces resuelve en contra. Segundo, se sanciona en todo el país a la Federación cuando se probó la irregularidad supuesta en 6 empresas. Curiosamente, una de ellas, la de Mario Quintana, Pharmacity. Y además se sanciona por 183.000 afiliados, que tiene la suma de sindicatos, pero la Federación no tiene ningún afiliado. Es decir, hay una... Pero nada de esto era ignorado. Lo que advirtió el fiscal Dilelo es que esto no lo ignoraba el Ministerio de Trabajo. No es que por puro burros no sabían que la Federación tiene sindicatos. Ellos son la autoridad de aplicación de las leyes laborales. Discúlpeme, tenemos que aclararle acá a todos los televidentes y demás. Los gremios se organizan, el conjunto de gremios de todo el país constituyen la Federación. Es lo que está explicando acá el doctor, entidad primer grado y entidad segundo grado. Claro, es como si, por ejemplo, Independiente cometió irregularidad y sanciona a la AFA. Es decir, ese ejemplo es muy claro. ¿No es cierto? Y si, bueno, ¿cuántos jugadores tiene la AFA? Y sumo los jugadores de Chacarita, Defensa y Justicia, hasta Boca Juniors, digo, tiene 8 millones de jugadores, el multa tiene 1.000 millones. Es realmente absurdo. Es decir, lo que Dilelo advierte, y el juez Ercolini, es que esto no es un error. No pueden errar de semejante manera. Es decir, no está la posibilidad del error. Entonces, como estas figuras son dolosas, intencionales, creen los miembros de la Justicia Federal que acá ha habido dolo, que ha habido mala intención, y se ordenó una batería de pruebas que va a terminar acreditando no solamente esta multa arbitraria, etcétera, etcétera, sino que fue parte de un plan para meter preso a Moyano y destruir el gremio camionero. Que esto es lo grave. Esto es un ataque contra el pueblo trabajador. Hugo Moyano es el que lo representa. Si se llamara Datelli, sería contra Datelli. Es decir, es contra el que grita, contra el que protesta. Es aleccionador. Pero afortunadamente, todavía la justicia tiene elementos, como dijimos varias veces, no colonizados. Y estos hombres, que son realmente hombres de la justicia y no recursos humanos, como le gusta llamar al gobierno, están tomando decisiones con total independencia y con mucha inteligencia. Y me alegro que lo hagan sabiendo, porque
Muchos otros fueron eleccionados con desplazamientos, con juicios políticos. La propia procuradora fue echada de un modo vergonzoso. Los jueces de la Corte fueron nombrados de un modo absolutamente irregular. Por eso yo aclaré de entrada lo del honestismo. Sí. El honestismo es apariencia de honestidad y venta de deshonestidad del otro. Sí. Pero en realidad encubre la propia deshonestidad. Sí. Y lo que hay acá es una clara persecución, digo, por la representación de los trabajadores. Recordemos que en el gremio camionero fue el primero que rompió el techo de paritario. Pero, querido amigo, no hay plata para la diálisis, hay plata para los trolls. Sí. Para que los insulten a ustedes, me insulten a mí, sí. Insulten a mi mujer, a todo el mundo por simplemente por tener una opinión distinta a la de este gobierno. Sí, doctor, en instantes, vamos a seguir con los invitados, pero en instantes le voy a dejar picando a la pelota con este tema. Lo mencionó acá Agustina Nicolás Dujovne. Nicolás Dujovne se reunió la semana pasada con el doctor Ricardo Lorenzetti y le dijo, va a haber un techo presupuestario para la Corte Suprema de Justicia. Quiero que después me lo aclare. Y eso se apriete. Bueno, quiero que después me lo aclare. Bueno, presentamos los invitados, hacemos un pequeño corte y vamos a hablar con ustedes. Bueno, primero, como referente del sector docente, si lo presentás vos, Rubén Bergier, ¿no es cierto? Sí, Rubén Bergier, secretario gremial de UTE. Secretario gremial de la UTE, sí. Y ya que estamos, bueno, Carlos Selva, presento a todos estos invitados, diputado nacional por el Frente Renovador. Arranco, Rubén, y vamos a un cortito y ya seguimos con vos, pero te pregunto tu visión. Digo, hoy hay una movilización muy fuerte con el tema docente. Rapidito, el gobierno sigue insistiendo con la paritaria, no se mueve donde se mueve. Hoy va a ser una movilización realmente gigantesca. Acá hay un tándem, Macri, en La Nación con los docentes universitarios, Vidal con los docentes de la provincia de Buenos Aires y Larreta en la ciudad de Buenos Aires con nosotros, los docentes porteños, que están en un acuerdo de rebajar fuertemente los salarios. La verdad que hay pocos recuerdos de una pérdida salarial tan gigantesca como la que los trabajadores están teniendo en este Por ahora no se mueven de un ofrecimiento del 15%. Del 15% están planteando... Discúlpeme, 15 unilateral y siempre negaron, porque está vinculado con lo que hablamos con el doctor Germano, está vinculado, niegan permanentemente la famosa cláusula gatillo. Sí, por supuesto. La cláusula gatillo que Macri había inventado el año pasado y con la que se cerraron acuerdos salariales, que significa no perder. En general, un trabajador en una paritaria pretende ganar un poquito más, porque esa es la idea de la paritaria. Pero ya ni siquiera eso. Los trabajadores vamos a una paritaria a pedirles, por favor, que mantengan la inflación, que traten de mantener la inflación. Gatillo, pero este año se han negado, ¿sabe qué pasa? Directamente se han negado a aplicar Rubén tiene un error de diagnóstico, porque creen que no actualizando los salarios, la inflación se la pueden contener. No lo actualizaron y la inflación se le fue de las manos. Pero en instantes después del corte lo hablamos con usted, ¿le parece? Dale, vamos, ya seguimos, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.